Buenos días a todos ustedes. Doy la muy cordial bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy, a los participantes. Nos acompañan, además de mi persona, el vicepresidente, que ahora funge como tal, el doctor Francisco Coquis, de México. Nos acompañan de Brasil también dos ponentes, Everton Das Neves y Joana Seltzer. Bienvenidos. Eduardo Raffiota de Italia, Jorge Enrique Romero Pérez de Costa Rica, José Isidro Saucedo de México y María Carolina Salazar de Argentina. Parecía que vendría también María Nazarena, pero creo que no está. No vino, ¿verdad? No llegó. Bueno, entonces sería nada más María Carolina Salazar. El día de ayer en la tarde comenzaron las sesiones sobre este tema denominado Constitución, Desarrollo, Ciencia y Ambiente. ¡Qué complejidad el título mismo! Tuvimos dos sesiones en la tarde que trataron de enriquecer diferentes ponentes de diferentes partes del mundo, incluyendo desde luego a los mexicanos, y hoy nos toca la tercera y última sesión. Está diseñado el plan para que los ponentes puedan exponer hasta 10 minutos sus trabajos. De manera tal que les haremos saber si andan ya pasándose del tiempo con estas tarjetas que han sido comunes en todo el evento. Quiero nada más dedicar 2 minutos, quizá dar la entrada a lo que ha significado este esfuerzo sobre tratar de vincular estas palabras: Constitución, Desarrollo, Ciencia y Ambiente, cada una de estas voces que por sí mismo contiene una gran cantidad de conceptos, definiciones, términos, teorías y cuestiones que a su vez están vinculadas. Pareciera que la idea del desarrollo siempre estaría sujeta a un desarrollo de tipo sustentable o sostenible. En muchas constituciones latinoamericanas la idea del desarrollo sustentable ha quedado inmersa en las partes económicas de la Constitución. La ciencia, por supuesto, es la base no solamente para el entendimiento de muchas ciencias económicas, jurídicas y demás, sino también tiene y contribuye a cerrar la pinza con los temas ambientales. Así es que me parece que en el marco de este pequeño título de 4 voces vamos a escuchar a nuestros ponentes. Así es que le doy primero la palabra a nuestro vicepresidente, el doctor Francisco Coquis. Les voy a pedir a todos los ponentes que por favor nos digan nada más dónde es su adscripción, es decir, de qué universidad o instituto vienen. Así es que, por favor, doctor Francisco Coquis, bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por encontrarse aquí el día de hoy. Es realmente un privilegio poder contar con su asistencia de un número tan importante de congresistas y sobre todo también de panelistas que nos acompañan de distintos lugares del mundo, sobre todo de la parte de Iberoamérica. Pues primero que nada quiero agradecer al doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, al doctor Diego Valadez como presidentes de la organización de este congreso, al doctor José María Serna, coordinador general, y por supuesto a nuestro presidente, el doctor César Nava. Muy brevemente, yo voy a disponer de unos cuantos minutos para hacer una breve reflexión en torno a la ponencia que he preparado y que se encuentra ya disponible con los compañeros de la organización. Hace tiempo que he venido trabajando en el tema de, genéricamente conocido como el derecho urbanístico, el derecho urbano, derecho de los asentamientos humanos, como se conoce en distintas latitudes. Algo que para mí es fundamental en torno a que toca en el día a día pues la calidad o nivel de vida que tienen todos los ciudadanos, con independencia de su nivel socioeconómico. En el caso mexicano, la base constitucional la tenemos en 3 artículos principales, que son el 27, el artículo que toca todo el tema de la propiedad en México,
el artículo 73, que faculta al Congreso de la Unión para legislar en la materia de asentamientos humanos, y por supuesto el artículo 115 constitucional, que refiere a las distintas competencias que se tienen en materia urbanística. En el caso mexicano, tenemos esta concurrencia de facultades en torno a los distintos órdenes de gobierno, es decir, al federal, al estatal y al municipal, es una materia concurrente. ¿De dónde surge el derecho urbanístico mexicano? Una importante reforma que se realiza a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1975, precisamente para modificar los artículos 27, 73 y 115, con la intención de dejar garantizado el desarrollo normativo que pueda regular el gran fenómeno que es el crecimiento urbano. En este apartado quiero hacer un comentario que coincide en gran número de países de Latinoamérica, es el tema del crecimiento urbano acelerado. Sin embargo, ese crecimiento urbano se ha dado sin mucho orden y como consecuencia no se ha generado el desarrollo urbano que se quisiera en muchas de las ciudades de nuestro continente. Hablaba de la importancia de esta reforma constitucional que como consecuencia trajo a principios del año de 1976 la publicación de la primera Ley General de Asentamientos Humanos de nuestro país. Esta ley pretendía regular todas aquellas actividades relativas o correlacionadas con el crecimiento urbano. En principio incluso se hablaba de que pudiera generarse el comentario de que fuera una ley modelo en Iberoamérica. Sin embargo, con el paso de los años, el crecimiento acelerado de los centros de población rebasó de manera muy rápida el desarrollo de esta ley y pronto nos quedamos pues obsoletos en su cuerpo normativo. No se tocó la ley hasta 1993 con la publicación de una nueva ley que en realidad es la misma ley, pero se hicieron unas modificaciones en torno a la parte de la planeación regional. Se contempla ya en la nueva ley la planeación regional y sobre todo una cosa muy importante, la posibilidad de la enajenación de los ejidos en México. Con esto se dio un crecimiento todavía mucho más acelerado y la enorme posibilidad de que sectores económicos poderosos pudieran adquirir tierras o predios de zonas ejidales, aprovechándose de la situación de precariedad de muchos lugares como estos y hacer enormes complejos urbanos que en muchos de los casos están desconectados de las propias ciudades. Son lugares aislados en donde no existe buena comunicación, en donde no cuentan incluso con servicios públicos básicos como electrificación o agua potable, ¿no? El segundo artículo importante, decía yo, que es el 73 constitucional, que dio la posibilidad de la existencia de esta Ley General de Asentamientos Humanos. El día de hoy tenemos una tercera ley que tiene que ver con asentamientos humanos y se le ha sumado también la materia del ordenamiento territorial. Sin embargo, hay una ausencia importante en este nuevo texto legal, que es la regulación de la parte de la vivienda. Una situación que no se ve nada prudente, puesto que en el tema del desarrollo urbano tendríamos que tener las principales directrices de la regulación de la vivienda en México. Finalmente, en el artículo 115 constitucional se desarrollan las competencias que, por supuesto, en el caso de los municipios deben de tener las más importantes y cercanas a la población, como el del desarrollo de los planes de desarrollo urbano. Aquí vemos otra situación también compleja.
en torno a que la posibilidad de generar el plan de desarrollo urbano la tiene el municipio, el ayuntamiento, pero desafortunadamente los gobiernos municipales cambian cada 3 años y no deberíamos estar haciendo planeación urbana cada 3 años. Cada que llega un nuevo mando político, generar un nuevo plan de desarrollo creo que es lo más incorrecto y creo que es lo que ha venido perjudicando al desarrollo urbano de nuestro país. La planeación urbana debe hacerse a mediano y sobre todo a largo plazo. Creo que entonces estamos frente a la necesidad de una modificación constitucional importante para generar un esquema de planeación que junto con los artículos 25 y 26 constitucionales pudieran sentar las bases de una planeación urbana a largo plazo. Finalmente, señalar que es un tema de especial relevancia en torno a que nuestro país, el caso de México, todavía durante los próximos 30 años va a seguir creciendo. Estos 30 años entonces se avecinan problemas severos en cuestión urbana que precisamente tocan en la parte más sensible de la población, en la calidad de vida, la conexión con todos los servicios públicos y creo que desde el derecho constitucional deberíamos sentar esas bases para mejorar la situación de vida de muchos ciudadanos y pobladores de distintos lugares de nuestro país. Es una breve reflexión en torno a lo que he preparado en la ponencia que se ha entregado a la organización. Con esto concluyo y regreso nuevamente el micrófono al doctor César Nava. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Coquis. Desde luego, con el tiempo que se nos ha destinado para esta sesión, es posible que haya un pequeño periodo o espacio para preguntas y respuestas por si los ponentes quieren responder o si los asistentes quisieran hacer alguna pregunta, ¿no? Pero claro que aquí en este país, como en muchos otros países, el crecimiento poblacional y urbano es algo verdaderamente preocupante y a veces hasta incontrolable. Muy bien, ahora nos corresponde, siguiendo el orden de la lista en el programa, corresponde ahora la participación de Everton Das Neve, quien habrá de hablarnos de su tema. Él proviene de Brasil, le voy a pedir que por favor nos diga a qué universidad pertenece. Adelante, por favor. Buenos días para usted, es un honor estar acá y de inicio me gusta solicitar excusas por mi portuñol, pero voy a hacer un esfuerzo para hablar con usted. Quiero saludar a la organización del evento en las personas de Dr. César Escudero y Dr. Francisco Velasco. Bueno, nosotros venimos de Brasil, yo y mi esposa Juana Stelzer. Yo tengo hecho mis investigaciones en análisis económica del derecho y ella hace pesquisas en comercio justo, derecho internacional económico, ¿ok? Nuestra universidad, yo lo tengo la posibilidad de presentar, el tema que yo presenté para el evento es hermenéutica constitucional y o fruto de mis estudios, el trabajo de mis estudios, principio de la eficiencia económico-social. Una forma de interpretar el derecho con la economía, pero llevando en cuenta las cuestiones sociales, ¿ok? Entonces, una tentativa de una interpretación constitucional. Acá en Brasil, nosotros estamos acá, en el sur del país de Brasil, en Santa Catarina, la isla de Florianópolis, una isla que tiene 42 playas, ¿ok? Acá está la isla de Santa Catarina, y de donde es nuestra universidad, una de las 6 mejores en posgrado de Derecho. Yo soy vicecoordinador del posgrado en Derecho, maestría y doctorado. Acá la puente y la ciudad y la universidad, ¿ok? Una universidad muy grande en Brasil y con investigaciones en muchas áreas, ¿ok? Solo para que usted saiba quién somos nosotros.
Bueno, lo que pasa en la investigación es que nosotros no queremos simplemente hacer una importación de la escuela posneriana de Richard Posner o de Ronald Coase, de los institucionalistas de Norteamérica, ¿ok? Pero sí hay que tener la realidad en cuenta. Y la realidad económica es una variable muy interesante para que se entienda el derecho. Esto es nuestro punto de vista, ¿ok? Entonces, en 2007, o en 1997, hicimos la primera disertación en Brasil sobre análisis económica de la teoría de Posner. Y después en Buenos Aires, en un estudio de doctorado en la UBA, desarrollamos el principio de la eficiencia económico-social. A menudo se dice que para la tomada de decisiones jurídicas, sea para construir la norma o para interpretarla en las barras de los tribunales, se hay que llevar en cuenta los aspectos económicos en el derecho, ¿no? No que sea el único aspecto, pero un importante aspecto, importante variable para se hacer la interpretación de derecho. Posner llega a hablar que las constituciones son estoques, no sé si se dice estoques acá, estoques de leyes, ¿no? Y que pueden quedar obsoletas. De otra forma, si no hay una legislación interesante constitucional, como por ejemplo para disciplinar el urbanismo, o en caso de Brasil, por ejemplo, para asegurar a las mujeres el derecho para dispensa de trabajo, para cuidar de los niños por 6 meses, ¿ok? Son cuestiones que Vital Moreira y Canotillo van a discutir lo que es la materia constitucional. Acá, ayer tuvimos a un gran constitucionalista brasileño, José da Silva, ¿no? Y bueno, hablando de la necesidad de una interpretación constitucional que lleve en cuenta el desarrollo de las poblaciones, la inclusión de las personas. Y esto es el trabajo que nosotros defendíamos. El principio de la eficiencia económico-social se dice en el momento que en el cálculo econométrico para la tomada de decisión jurídica se lleva en cuenta todas las variables posibles, como por ejemplo la inclusión de personas desvalidas, que si no se hace inclusas en el proceso productivo, serán ciertamente un peso para el Estado después, sea en los hospitales, se dice, o en las cárceles. ¿Ok? Entonces, hay necesidad de se perceber el otro. ¿Ok? Bueno, la tesis de Posner y de Coase es muy interesante. El teorema de Coase, no quiero ser redundante, pero se dice que cuando los costos de transacción son altos, hay que el derecho de ser cuál es a posición adoptada pela sociedad. Pero cuando los costos de transacción son bajos, las personas pueden negociar. Y esta es la palabra de orden, ¿no? Reciprocidad de intereses en la negociación. Tanto que los derechos constitucionalizados han sido flexibilizados en la América Latina, ¿no? Muchos de ellos son desconstitucionalizados. Pero lo que se defiende es que en una sociedad fuerte, una sociedad civil fuerte, es posible la negociación. Pero un trabajador frente a la empresa, el poderío de la empresa no es una posibilidad de negociación. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Entonces, hay que tener el cuidado para la importación de la teoría, pero también no se puede desconocer la interesante posibilidad económica. Para eso, para los estudios, nosotros estamos invitando a usted para el estudio de una posibilidad de interpretación constitucional por base en la economía. La primera necesidad es perder el preconcepto, ¿se dice? El preconcepto de las cosas, ¿no? Normalmente nosotros que estamos en la academia, ¿ok?
Entonces, después, con la lectura de las obras de los pensadores, y particularmente yo soy economista también, entonces tengo una percepción de que la microeconomía, la teoría microeconómica, es una llave interesante para decir el derecho. Bueno, no voy a cansarlos, mas solamente para mostrar las posibilidades de interpretación del derecho, tiene tres posiciones económicas del derecho. Una posición es de Stammler, Rudolf Stammler, dos verdades de la misma moneda, la verdad formal y la verdad real, economía y derecho, ¿ok? A teoría mixta, que es Law and Economics, y también el determinismo marxista, más conocido, ¿ok? No tendré tiempo para hacer una gran exposición, pero quiero llamar la atención por nuestra admiración y nuestro honor de estar acá en este evento en que se conmemora los 100 años de la Constitución del México, de 1917. Estoy muy admirado, estoy muy feliz por estar acá en este momento. Tres son los grandes momentos de creación del derecho económico, que no se confunde, se dice, no se confunde con el derecho, con el derecho, análisis económico del derecho. Es la Revolución Zapatista, la República de Weimar y la Declaración del Pueblo Trabajador de la Unión Soviética. Bueno, solo para brindar a usted alguna cosa, este es Pareto, o concepto de eficiencia es muy importante en la teoría económica. Pareto, Kaldor y Hickes, que en 1939 desarrollaron el concepto de eficiencia, que es una palabra clave en el análisis económica. Y bueno, solo para quien no conocen, acá están Posner, Calabresi y Ronald Coase, que son las tres personas que empezaron el discurso económico jurídico en los United States en los años 60. No es un discurso pasajero, ya tiene sus 50 y pocos años. Entonces hay que tener, mormente en este momento, si hay que construir un comercio internacional o si hay que obstruirlo, ¿por qué no utilizarmos las mismas armas jurídicas para contraponer al muro, por ejemplo? ¿Entienden? ¿Ok? ¿Está bien? Entonces es muy interesante el discurso para hacer justicia. Muy grato por estar con usted aquí. Tengo disponibilizado el trabajo en la mesa, en la computadora. Y bueno, tengo tarjetas acá, direcciones. Se van a estudiar en Brasil. En Florianópolis usted tiene una muy interesante universidad. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Everton Das Neves. Gracias también a la doctora Joana, su esposa, que seguramente contribuyó en la elaboración de este documento. Como mexicano, gracias por su comentario. Tomaremos en cuenta todo lo que sea sumar para oponernos a ese muro de la indignación. Bienvenido. Así es que muchas gracias con ese corazón fraterno de latinoamericanos. Muy amable. Gracias. Me corresponde ahora darle la palabra a Eduardo C. Raffiota de Italia, si por favor se puede presentar de qué universidad viene. Gracias. Sí. Muchas gracias, presidente. Me llamo Eduardo Raffiota, Universidad de Bolonia. Muchas gracias a ustedes por vuestra atención. Soy muy feliz y honorado de hablar en este congreso y feliz de hablar dopo el amigo Everton. Florianópolis es también un hermoso lugar. No, soy muy feliz porque su ponencia es extremadamente conectada a la mi ponencia, que però habla de ambiente, pero con las gafas del jurista que mira a la economía también. E infatti, de hecho, il titolo della mia ponencia si intende come il desarrollo economico e il medio ambiente quedan estricamente vinculados entre sí.
Cualquier actividad productiva, de hecho, agota los recursos naturales y genera contaminación. El sistema económico utiliza recursos para producir bienes y servicios y después estos recursos vuelven al medio ambiente en forma de residuos o contaminantes que el ecosistema no siempre puede asimilar o degradar. Sin embargo, como se sabe, hay que los recursos naturales no son ilimitados y que de ello depende no solo la producción y el mercado, sino también muchos otros bienes básicos como la salud y la calidad de la vida de las personas. Por lo tanto, el sistema jurídico tiene la tarea de disciplinar y dirigir esta compleja relación, por un lado con limitaciones al consumo y al daño del ecosistema, pero por el otro dejando al mismo tiempo el esencial sistema económico que se va desarrollando. Un equilibrio claro, muy difícil, en el cual las decisiones políticas están dirigidas por las teorías económicas y del progreso tecnológico. El mismo sistema económico, de hecho, gracias a los avances científicos y a la evolución de las técnicas de producción, es cada vez más capaz de reducir el consumo de recursos naturales y limitar los contaminantes, amuendo mediante el reciclaje y la reutilización de los mismos residuos, consiguiendo que a hoy se dice y define economía sostenible. En Europa, esto es el caso que entiendo analizar en poco tiempo, desde el momento en el que el medio ambiente se consideró un valor al que garantizar protección legal, al mercado se le ha visto como un enemigo del medio ambiente. Las empresas, efectivamente, al no ser forzadas por el sistema legal, de hecho, normalmente no se preocupan de la explotación y de los recursos naturales, ni se hicieron cargo de las emisiones contaminantes y del daño causado al ecosistema. Por esta razón, el sistema económico está regulado y limitado a través de instrumentos y instituciones jurídicas que pongan en práctica una estrategia integral comúnmente conocida como Command and Control, para poner un límite sostenible, en primer lugar, a la contaminación y a la vez garantir que los contaminantes sean los que pagan los costes para la remediación en el beneficio de la comunidad. Pertenecen a la estrategia de la Command and Control todos ellos límites y diferentes sectores económicos intentan limitar o controlar la actividad de producción. Límites cuya violación determina no solo sanciones administrativas, sino también, muy a menudo, consecuencias penales. El principio general de esta disciplina de origen europea es el que contamina paga, que se propone de cargar los costos económicos de la contaminación sobre quello que la han producida. Sin embargo, en la Unión Europea, en los años 80, junto con las limitaciones, la provisión y las sanciones, se ha producido una evolución de las políticas de protección del medio ambiente, utilizando cada día más los instrumentos económicos que miran a recuperar un mejor balance entre la intervención pública y el funcionamiento del mercado. Así, la protección del medio ambiente a través de la regulación ha integrado por el uso del instrumento económico-financiero que afectan a la disponibilidad de los operadores económicos para implementar los procesos de producción que tengan un menor impacto sobre el medio ambiente. Los instrumentos de limitación, control, sanción, de hecho, con instrumentos para la protección del medio ambiente, traen consigo inconvenientes y deficiencias graves que comprometen la producción y en manera más general la economía. En otros casos, la posible falta de flexibilidad de los límites y de los estándares ambientales, además de tener altos costos administrativos, puede llevar a deprimir la misma producción, en algún caso desalentando a las empresas a buscar técnicas de producción más eficientes y menos contaminantes.
Por esta razón, en el último años, junto con el desarrollo de las técnicas de producción sostenible y al mismo nivel también gracias a la afirmación de una cultura generalizada del medio ambiente, se asiste a un uso cada día más amplio del instrumento económico por la protección del medio ambiente, que como se ha dicho pretende garantizar no simplemente un límite y una provisión, sino un balance entre la protección del medio ambiente y la garantía de la libertad económica para reducir la distorsión de la competencia en el mercado y también la deducción de los gastos de la intervención del Estado. A pesar de eso, dentro del orden jurídico europeo, como parte del instrumento económico es posible identificar diferentes tipos de intervenciones. Instrumento de intervención directa, por ejemplo, las impuestas ambientales, indirecta, como los incentivos, el premios, la ayuda a las empresas, que puedan afectar el mecanismo de formación de precios en el mercado. En segundo lugar, instrumentos en línea con la lógica del mercado, basada sulla voluntad de las partes, como por ejemplo los acuerdos voluntarios o el certificado ambiental. Los instrumentos económicos han ido adquiriendo un papel central en la política ambiental, en particular a nivel europeo, hasta el punto que fueron conjuntos en el Libro Verde de la Comisión del 28 de marzo del 2007. Los instrumentos económicos, aunque no representan la solución única y general para la protección del medio ambiente, pueden pero contribuir en garantir medidas a aliviar la rigidez de los límites y de los estándares establecidos dal sistema legales, lo que garantía una mayor flexibilidad tanto a los costes ambientales, tanto por se refería a la decisión de los agentes económicos. Por algunos ejemplos emblemáticos de instrumentos económicos para la tutela del medio ambiente, pospongo al texto escrito porque claramente no tengo tiempo. Pero a hoy me interesa hablar y, en conclusión, enfatizar cómo dicho instrumentos económicos que la Unión Europea introdujo para proteger el medio ambiente han ido produciendo los efectos positivos deseados. Esto se desprende, por último, por el informe de marzo 2015 de la Agencia Europea del Medio Ambiente, que establisce que las medidas legales y general la política medioambiental de la Unión Europea de los últimos 5 años han producido importantes ventajas por el medio ambiente. Por eso, gracias a estas medidas, no simplemente la calidad del aire y del agua fue mejorando de manera significativa, se redució la cantidad de los residuos y al mismo tiempo fue aumentado el reciclaje de recursos, sino también, y este es el punto que me parece importante enfatizar, tales medidas de política ambiental también han dado lugar a un estímulo para el crecimiento económico y el empleo. El informe, sin embargo, pero lanzó un señal, ya que el objetivo de la Europa para el largo plazo no puede ser realizado con el actual nivel de la política ambiental. Por lo tanto, a pesar de los alcances significativos que se precisó un mayor esfuerzo por parte de la Unión Europea. Este señal de alarme, sin embargo, sea aún más preocupante si se tiene en cuenta los retrasos y los fallos de otras regiones y otros países del mundo, aún más responsables de la contaminación global. Como ya se ha dicho, de hecho, los esfuerzos de las naciones individuales para limitar el daño ambiental es casi inútil sino un general compromiso mayor y concreto en ella, espera que esto se realiza. No solo porque no queda más alternativa para el futuro de la especie humana, sino también porque, como lo demuestran los resultados positivos obtenidos por la Unión Europea, parece realmente posible realizar un desarrollo económico ambiental sostenible y además la protección del medio ambiente podría mudarse en un factor importante para el desarrollo económico. Por cierto, los objetivos establecidos en los acuerdos de París, que entró en vigor el pasado 4 de noviembre, parece van en este sentido, esperando, en contraste con el pasado,
que serían respetados de todos los estados, especialmente en los que más contaminan, y que hasta el día de hoy todavía han hecho poco para lograr ese difícil pero posible objetivo de equilibrar el desarrollo económico y con la tutela del medio ambiente. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo, por su plática. Sus comentarios, su ponencia me hizo recordar o viajar en el tiempo algunas décadas atrás por esta discusión entre la economía y el ambiente en aquellos debates del famoso Club de Roma sobre los límites del crecimiento. Ya tiene mucho tiempo precisamente a propósito de Roma y de Italia, ¿no? Pero muchas gracias por su participación. Me corresponde ahora darle la palabra a nuestro siguiente ponente, el doctor Jorge Enrique Romero Pérez, de Costa Rica, suplicándole también que por favor nos diga a qué universidad pertenece. Ahí están los papeles. Sí. Buenos días a todos y a todas, como se suele decir ahora, aunque no calcen las expresiones siempre, inclusive incluyentes de género. Bueno, como debe ser, con los buenos modales, le doy la gracia al doctor Diego Valadez, al doctor María Celia Garza, a don Pedro Solana, a mi buen amigo, a don César Navas, a México, por estar reunidos en esta comunión espiritual con el pretexto de hablar de derecho constitucional y temas anexos. Realmente este turismo académico es muy fuerte porque permite escuchar una serie de pensadores muy bien informados y conocer bellas ciudades y salir enriquecido después de que uno tome el avión de regreso a la aldea donde uno se desarrolla. Bueno, dicho esto, el tema que voy a conversar en estos minutos es un tema conocido, muy estudiado y muy de actualidad. Entonces vamos a hablar del agua. Lo que le voy a decir es un cuento que ya ustedes han escuchado. Entonces voy a tratar de hacer algunos toques para llamar la atención. Pero es un tema que nos atañe a todos y de los cuales hemos tenido información. Bueno, comencemos. Se cree que del total del agua en el mundo, el 97% es salado, el 2% se encuentra en forma de témpanos y nieve, y solo el 1% es, digamos, agua potable para los seres humanos. Asimismo, hay otros datos relevantes que la ONU y todos los organismos internacionales tienen en sus páginas web. 1.400 millones de seres humanos, 1.400 millones no tienen acceso al agua, 1.000 millones solo pueden obtener agua de muy mala calidad. El 70% del agua dulce disponible se usa principalmente para el riego agrícola, el 10% sirve para la industria y para usos domésticos lo que sobra. En América Latina, 70 millones de personas, claro, estos datos son anteriores, de años anteriores, los datos de hoy no los conozco. En América Latina, 70 millones de personas viven sin acceso al agua potable. En los países desarrollados, lo que consume un miembro de esos países al día en agua, más o menos, es de 500 a 800 litros de agua, 300 metros cúbicos. En los países subdesarrollados, a los que pertenece América Latina, porque los imperialismos han hecho posible ese subdesarrollo, una persona consume de 60 a 150 litros de agua, 20 metros cúbicos. 1.200 millones de personas viven, bueno, eso de viven es un piropo, con $1 al día. La mitad de la población del mundo vive, también entre comillas, con $2 diarios. Y un ejemplo nada más para no seguir
dando cifras locas. En Estados Unidos, que se subsidia y se protege, librecambismo para afuera, pero para adentro proteccionismo, y que lo diga este ilustre, no Superman, sino supercapitalista, que ahora quedó de presidente en Estados Unidos. En Estados Unidos los subsidios a la agricultura y a la ganadería implican que para una vaca, a una res, en Estados Unidos, le dan subsidios por $2.50, por $2.50. Es decir, recibe más una vaca, una res en Estados Unidos por subsidios que lo que recibe la población, la mitad de la población del mundo. Ese es el relajo en que vivimos. Esa es una desigualdad enorme. Aquí en México y en América Latina la pobreza anda por cifras parecidas. Lo que pasa es que los gobiernos la ocultan y los informes que mandan a los órganos internacionales, organismos, son falseadas. Aquí en México la pobreza es del 60% y si se descuidan del 70%. En América Latina las cifras andan igual, en mi país también. Es un 55% de gente pobre y seguirá siendo pobre. Ahora, para el capitalismo, ¿cuál es la ventaja de tanto pobre? Y mano de obra barata. Son los esclavos modernos de la Edad Media. Son los siervos de la gleba, de la industria, domésticos, de las casas. Bueno, por eso ya lo sabemos, no hay que insistir en eso. En cuanto a la normativa, claro que tenemos normas, por eso en ese sentido el derecho es una burla. Porque en el enfoque formalista del derecho, los ideólogos y propagandistas del derecho, es que el artículo de la Constitución dice tal cosa, que somos iguales ante la ley. Pues eso yo lo decía antes de la Revolución Francesa. Y es mentira, no son iguales ante... ¿Cómo va a ser Trump igual ante la ley que una empleada doméstica mexicana que esté en Los Ángeles? Y por supuesto que no. Entonces no mientan. Entonces habrá que decir que en esas mentiras jurídicas de mi país hay un artículo 50 que dice que se protege el medio ambiente y que se va a establecer políticas públicas para distribución de la riqueza. Y lo que se distribuye es pobreza. Pero la Constitución, hecha por ideólogos del sistema, ideólogos de la clase dominante, ponen este montón de fábulas y de cuentos que no se cumplen, ya que a propósito de los 100 años de la Constitución de 1917, he escuchado en diferentes foros de la semana pasada que efectivamente hay un gran déficit en la Constitución política en su aplicación, no en la redacción de más de 600 reformas y ya con un siglo de existencia. Pero dejemos ahí eso. Entonces, habrá que decir que en lo que es la materia del agua, tenemos el artículo 50 que incluye, el Tribunal Constitucional lo ha dicho, incluye protección al medio ambiente y al agua. Tenemos otra ley de agua del año 42, 1900 y con reformas del 66. De tal modo que se ha sostenido que el agua tiene diferentes maneras de verse, como el suministro de agua potable, como un bien económico. Evidentemente cuesta trasladar el agua, distribuirla, hacer las infraestructuras, es un bien económico. Sí. No es gratuito, hay que pagar una serie de renglones de costos. También se dice que es un bien social porque es un bien que favorece la permanencia de la sociedad y que es un bien vital. También se ha sostenido recientemente, hay una serie de indicadores en ese sentido, de que el derecho al agua potable es un derecho humano. Bueno, ya, eso hace ya 50 años que una serie de organismos y de conferencias internacionales lo han venido diciendo.
Es que había traslapado las páginas. Y decía, ¿ahora qué sigue? Bueno, está lo de la ley de aguas, que ya les dije, otra ley del año 53. En el año 61 se establece un organismo público que se llama Acueductos y Alcantarillado. Ya 2 minutos. Entonces, gracias. Lo que voy a decir es de rajatabla. Ese Acueductos y Alcantarillado es el encargado del agua potable en todo el país. Es un instituto público con tarifas controladas por el Estado. Esto significa lo siguiente, porque eso sí me interesa subrayarlo. Hace unos años este instituto público que distribuye el agua, el Estado, distribuidor de agua, regula las tarifas, le dijo a la abogacía del Estado, que se llama Procuraduría General de la República, que son los abogados del Estado, que si podían vender el agua embotellada, hace como 5 años. Y la Procuraduría le dijo que no, porque la ley de acueductos y alcantarillado no permitía aquello del principio de habilitación legal o de legalidad. No permitía hacerlo, y es mentira. La Procuraduría mintió, como en 4 dictámenes, porque el artículo 1 permite que AIA distribuya el agua con una ganancia para atender los costos administrativos, es decir, sin ganancia, de distribuir el agua en botella y venderla. Pero, ¿cuál fue el efecto o la consecuencia? Dame el papelito, porque si no se me olvida. La consecuencia de que la abogacía del Estado le dijera al Estado: usted no puede vender el agua en botella. Que se favorece con eso, y eso es lo sospechoso, habiendo una norma que lo permite en la ley de AIA, Acueductos y Alcantarillado, que lo puede hacer. Favorecer a la Coca-Cola y a la famosa Coca-Cola, la chispa de la vida, y a la Florida Ice Farm, que distribuye cerveza y refrescos o gaseosas. Ese fue el efecto. Yo he presentado 2 recursos de inconstitucionalidad. La sala, el Tribunal Constitucional los ha rechazado, argumentando que eso va al contencioso administrativo, porque no era materia constitucional, sino que era un recurso o una acción de inconstitucionalidad contra los dictámenes de la Procuraduría. Eso está por resolverse. Bueno, dije lo que quería decir, ahí quedó. De todas maneras, ya el doctor Nava me dijo que va a estar en internet y que luego se van a publicar las ponencias. Muchísimas gracias. Gracias por su plática, doctor Romero. Perdona, no. Otra cosa que quería decirles es que me siento muy orgulloso que desde 1976 soy miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, firmado la constancia por don Jorge Carpizo y don Héctor Finzamudio. Eso para mí es motivo de un gran orgullo. Muchas gracias. Gracias, doctor, por Muchas gracias. compartir con nosotros esta excelente anécdota. Pasan los años, pero bueno, ahí está. Nada más que eres para ella. Sí, ahorita en la... Bueno. Sí, qué bueno que hizo el comentario el doctor para señalarles que en efecto en las presentaciones, si se oyó o se oye mejor este mejor. En efecto, se está pensando ya sea en subirlas a internet o quizá publicarlas. Eso será una decisión que tome el comité interno. Pero en verdad muchas gracias por la exposición y los datos que ya los conocemos, pero que cada vez que nos los recuerdan pues nos deprimimos un poquito, nada más un poquito por este nivel de injusticia que existe. En efecto, para muchos mexicanos es una postura, una cuestión totalmente indefendible, éticamente hablando, contar con casi 60 millones de pobres y tener aquí en México a uno de los 3 más grandes millonarios en el mundo. Esa situación es completamente incomprensible. Pero en fin,
Vamos a continuar con la siguiente ponente. En esta ocasión nos acompaña la doctora María Carolina Salazar, de Argentina, también suplicándole que por favor nos diga de qué universidad viene. Muy amable. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es, como dijo ya el doctor, María Carolina Salazar. Soy profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Y bueno, igual que el resto de los ponentes, quiero agradecer mi humilde participación y mi humilde aporte a este importantísimo evento en conmemoración a los 100 años de la Constitución de Querétaro, y así como también de formar parte de este prestigioso panel. Realmente es un honor para mí estar aquí, agradeciéndole a todos, y bueno, un agradecimiento muy especial a mi hijo, Baltasar, que está aquí presente, acompañándola a su mamá. Bien, en esta oportunidad les quiero compartir una serie de reflexiones acerca del derecho a la educación en la Constitución Nacional Argentina. Este trabajo lo preparé en colaboración con un estudiante de la Facultad de Derecho, Nazarena Firpo, que lamentablemente no pudo estar presente, pero un agradecimiento a ella también. Bien, quiero también recordarles que vengo de una provincia. Nuestro Estado argentino es un Estado federal, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución Nacional Argentina, y resido en una provincia donde casualmente el año pasado festejamos el bicentenario de la declaración de nuestra independencia, que ocurrió y que tuvo lugar en mi querido Tucumán. Así que solo quería mostrarles ese dato, que es muy importante para mí como tucumana y argentina. Bien, vamos al tema entonces con los escasos, con los minutos que corresponden, y voy a tratar de hacer una breve síntesis. Al hablar del derecho a la educación y a la educación específicamente, no puedo dejar de referirme al ilustre jurista tucumano, por cierto, Juan Bautista Alberdi, quien en su obra maestra, Bases y puntos de partida para la organización política y jurídica de la República Argentina, sostuvo que era necesario diferenciar los términos de instrucción y de educación en cuanto a su aplicación práctica. ¿Por qué sostenía Alberdi? Sostenía que la instrucción se adaptaba mejor para promover la cultura de los grandes estados europeos, mientras que en esa época nuestros estados estaban recién por hacerse y por formarse. Por lo tanto, era necesario hablar del derecho a la educación teniendo en cuenta la realidad existente en ese momento. Es así entonces que Alberdi propuso que la instrucción, para ser eficiente, debía centrarse en la enseñanza de cosas prácticas y en conocimientos de utilidad. Debía educarse en la vida industrial y en las ciencias auxiliares de la industria. De este modo, manifestaba, el hombre iba a estar formado para vencer al gran enemigo de nuestro continente, cuál era en esa época el atraso material. Ahora bien, los constituyentes de 1853, que es el origen de nuestra Constitución Nacional Argentina, receptaron estas enseñanzas del ilustre jurista tucumano en numerosos artículos de nuestra Carta Magna. Podemos encontrar temáticas relativas a la educación en el preámbulo de nuestra Constitución, cuando establece como uno de los objetivos del Estado y de los constituyentes el promover el bienestar general. Así también lo encontramos en el artículo 5 de nuestra Constitución, que establece la obligación de las provincias de garantizar la educación primaria. Ahora bien, en el artículo 14 también, que establece como derechos de los ciudadanos argentinos de enseñar y aprender. Nuestra Constitución ha experimentado numerosas reformas y modificaciones. La última de ellas
ocurrió en 1994. ¿Qué pasó en 1994? Se amplió la temática en materia educativa y aparecieron numerosas cláusulas, como por ejemplo el artículo 41, que sostiene que las autoridades proveerán a la información y educación ambientales. El artículo 42, que establece el derecho a la educación para el consumo. El artículo 123, que establece que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires pueden promover la educación, las ciencias, el conocimiento y la cultura. Y finalmente, la cláusula específica que se refiere a la temática educativa en forma completa y global es la llamada nueva cláusula del progreso en el artículo 75, inciso 19. Si me permiten, para darle un esbozo general de esta cláusula, voy a proceder a su lectura. Establece que le corresponde al Congreso de la Nación proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación del empleo, a la formación profesional de los trabajadores, proveer al crecimiento armónico de la nación, promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Y finalmente, donde se nota la ampliación y la apertura de la temática educativa es en este párrafo, que dice: le corresponde al Congreso sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden una unidad nacional, respetando las particularidades locales, que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. El mandato establecido en esta cláusula también fue receptado en materia normativa por los órganos legislativos nacional y los órganos legislativos locales. En consecuencia, se sancionaron las leyes de educación 26.206 para la Nación y las respectivas leyes con aplicación en las distintas jurisdicciones locales. Si bien es cierto, en materia educativa se ha cumplido con la cuestión, con el mandato teórico, con el mandato normativo. Ahora, en cuanto a la aplicación, como decía acá el doctor Romero Pérez, de la normativa, puedo señalar, bueno, si bien es objeto de otro evento y de otro congreso y de otra exposición, porque da para mucho, pero puedo señalar que ocurrieron numerosos avances desde el 2004 que se sancionó esta Ley Nacional de Educación hasta el presente, pero sí resta mucho por hacer. Resta mucho por hacer y quiero precisamente enfocarme en la cuestión de la calidad educativa como docente universitaria, como madre y como miembro de la sociedad, en general de la sociedad democrática y del sistema democrático de gobierno argentino. Creo que es posible lograr una educación de calidad. Y voy a dar mi mensaje, mi conclusión última, con un mensaje esperanzador, positivo. Y en este sentido creo que es imprescindible reforzar y afianzar los principios de que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social que deben constituir una prioridad nacional. Por supuesto, esto exige políticas que garanticen el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y a aprender y de proveer una educación integral, permanente y de calidad, en condiciones de igualdad, gratuidad y equidad. ¿Para qué? Para otorgarles a los niños, jóvenes y adultos la posibilidad de habilitarlos para el ejercicio de la ciudadanía, para realizar cualquier trabajo, cualquier oficio. De esta manera formar sujetos responsables, capaces de utilizar el conocimiento como una herramienta fundamental para transformar constructivamente su entorno social, económico, político y cultural. Muchas gracias y muy amable.
Muchas gracias, doctora Salazar. Sí creo que las constituciones sufran, ¿eh? Hay veces que se hacen reformas, que pobre, ¿no? Pero muy bien, muy evidente, porque sí, a veces a nosotros también se nos escapa, las constituciones sufren, porque hay reformas que realmente le pegan a los principios básicos de las constituciones y eso trae consecuencias negativas para la población. Pero bueno, que queda al punto la conversación, y que bueno, bienvenida que haya traído a su hijo, bienvenidos los niños, por supuesto, encantador detalle. Y bueno, paso ahora al el último de nuestros ponentes, que es el colega mío en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Isidro Saucedo. Por favor, Isidro, adelante. Muchas gracias, César. En verdad, comparto con la mesa el gusto de estar aquí en este congreso. Por vez primera como aspirante a jurista, he sido filósofo durante un buen tiempo después de haber ingresado a la Universidad Nacional. Y una vez concluido el doctorado en filosofía sobre una propuesta de carácter regional para hacer un estado ampliado ya con las nuevas condiciones globales o de globalización, me he propuesto en esta oportunidad avanzar teóricamente en la construcción de una nueva constitución para México. Pensarlo así, pensar el Estado, pensar la Constitución, me ha requerido en términos jurídicos pensar el derecho. Pero ya he avanzado algunas tesis relacionadas también con otros componentes de lo que es el Estado y también ahora el derecho, y he solicitado al comité organizador de este congreso que me permitiera incorporar estas reflexiones y compartirlas en este espacio. Por eso debo agradecer sinceramente que el comité organizador a cargo de Diego Valadez y de José María Serna me hayan dado la oportunidad de incorporar estas líneas. Obviamente también felicito a una persona en particular porque no solamente ha hecho la batuta, bueno, José María Serna como director, pero hay una persona que merece mi felicitación directa, que es una mujer, que es Edith Cuautle, que no se ha visto mencionada o se ha visto mencionada muy poco, y quiero hacer este reconocimiento y agradecimiento y felicitación plena porque ya la he visto trabajar en el instituto y vale la pena que la consideremos por lo menos en un tipo de mención en este foro. También obviamente pues les agradezco a todos ustedes su asistencia, a mi hijo, a la hija, al hijo de la maestra Carolina, y avanzo para no aburrir mucho la idea, lo que constituye el trabajo, considerando, repito, que estas líneas corresponden a la parte epistemológica de pensar el derecho. Obviamente también voy a exponer lo que es una constitución y los conceptos fundamentales de este apartado, que es el constitucionalismo, la nueva constitucionalidad y el neoconstitucionalismo. La teoría del Estado, repito, ya la avancé en otro trabajo y nada más voy a hacer algunas actualizaciones. Y la parte que correspondía a la historia de las constituciones en México ya la expuse en otro congreso internacional en Michoacán. Y finalmente la parte arquitectural o de construcción o diseño de la parte o la propuesta jurídica de la Constitución para la República de México tiene que ver con 4 secciones, que es la humana, la orgánica, la económica y la convencional. Entonces, en este sentido, este pequeño apartado dedicado a la reflexión sobre el derecho constituye el inicio en firme de mi aspiración a jurista. Con estas notas iniciamos nuestra inserción en la filosofía del derecho a nivel reflexivo. Lo hacemos con plena conciencia de contribuir y con la misma honestidad intelectual con que lo hemos hecho desde la filosofía política y la historia del derecho en México. Nuestra presencia en el ámbito jurídico, en el campo de la docencia, permite también que propongamos estas líneas con el firme propósito
de escudriñar la racionalidad analítica del derecho en un área por demás interesante para el filósofo, que es la epistemología. En tal sentido, pensamos que el derecho exige a nuestro tiempo una recontextualización en por lo menos dos dimensiones, una conceptual y una histórica. La primera tiene que ver con modelos epistemológicos seguidos por autores que han considerado el derecho en términos de proximidad con las ciencias duras, como la física, la química, la astronomía, la geografía, entre otras, o bien con las ciencias del pensamiento como la lógica y la matemática. También habría que colocar en un punto central a las ciencias sociales, porque al parecer el derecho entraría como una de ellas, si es que se admite su estatuto epistemológico como científico. En cuanto a la dimensión histórica, la reflexión en torno al derecho reviste las circunstancias espaciotemporales en que han expresado sus diversas doctrinas, por ejemplo, la filosofía del derecho de Hegel en los inicios del siglo XIX o la ciencia del derecho de Kelsen en el siglo XX. El presente ensayo, en cambio, pretende mostrar que cuando se le exige a un razonamiento la metodología equivocada, lo más que logra producir son aproximaciones heurísticas, algunas con cierto éxito por corto tiempo, pero sin llegar a conectar el objeto con su producto de manera verdadera. Hart sería un caso paradigmático en este sentido. Consideramos, atreviéndonos conceptualmente desde ahora, que el derecho es en primer lugar un producto racional estructurado en normas cuya finalidad central es dotar de directrices organizativas a los grupos humanos que acuerdan seguirlas con el fin de subsistir socialmente, lo cual requiere de varios principios, entre ellos que les beneficien de manera justa al conjunto, aun cuando no aplique a todos por igual. Asimismo, que a los responsables de administrar las normas generalmente aceptadas posean la integridad ética y moral sin parcializar sus decisiones en forma adversas a cómo está pensado el cuerpo o sistema normativo, de donde emerge la capacidad decisoria de los operadores del derecho. Hagamos ahora la exposición de la primera de las dos dimensiones reflexivas anunciadas, o sea, la dimensión conceptual. La dimensión conceptual abordaremos en tres apartados. En primer lugar, como herencia doctrinal, cultural e idiomática. En segundo lugar, propondremos dos ejemplos para México y en tercer lugar, mostramos a tres autores sudamericanos que creemos podrían ser representativos del Cono Sur. La herencia doctrinal, cultural e idiomática. Hemos de admitir que la dependencia reflexiva proviene en primer lugar con el idioma en que se piensa determinado cuerpo explicativo sobre una parcela de la realidad. En segundo lugar, hay que ubicar al idioma como vehículo de una cultura enmarcada en la historia o devenir de un pueblo o sociedad, con lo cual, y como tercer momento, los argumentos expositivos de este fragmento real, hechos o ideas, se adhieren a los portadores de tal o cual doctrina, ciencia, razonamiento, discurso, etc. No obstante, el reconocimiento hereditario solamente nos ubica en la conceptualización matricial de dependencia, pero no nos impone la permanencia en la misma, pues de lo que se trata es de situar las herramientas de pensamiento y no necesariamente sus resultados o productos del pensar. Lo anterior tampoco significa abandonar la deuda intelectual cognoscitiva, pues sin las herramientas previas sería imposible asumir cierta aprehensión del objeto o materia que intentamos descifrar, explicar o corroborar. De ahí que seamos responsables al conservar la tradición epistemológica sobre el derecho como resultado de una cultura mexicana de habla española y al mismo tiempo el vínculo romano y grecolatino, así como francés e hispano, para pensar en un primer momento las nociones que sobre el derecho se han hecho en México y de las cuales nos nutrimos. Dos ejemplos en México. Creo encontrar dos casos en México donde puede apreciarse el apego a la tradición del pensamiento jurídico con respecto al concepto del derecho como ciencia y que representan el enfoque epistemológico que estaríamos sometiendo a revisión. Se trata de Jaime Cárdenas Gracia y Rolando Tamayo y Salmorán. Cada uno de estos autores mexicanos posee una bibliografía jurídica abundante y diversa, pero dedicada a la teoría del derecho
puede ser mostrada en los títulos siguientes. Para el caso de Cárdenas Gracia, en su introducción al estudio del derecho, y en el caso de Tamayo y Zamorán, en su obra Elementos para una teoría general del derecho. En el segundo capítulo de Introducción al Derecho de Jaime Cárdenas, ofrece el debate de si el derecho es una ciencia. Sus fuentes son Kirchmann, Atienza, Wroblewski y Kuhn, entre otros. La conclusión de Cárdenas es la siguiente: nosotros pensamos que conviene hablar más que de ciencia jurídica, de ciencias jurídicas, esto es, distintas disciplinas que con enfoques diversos reflexionan sobre su objeto de estudio, que es el derecho, lo cual no deja de situarlo en un modelo epistemológico de pensar el derecho como ciencia. Abandono lo que sigue y paso directamente a las conclusiones. Considero que hay al menos dos elementos que hoy es indispensable incluir en la propuesta de pensar el derecho como no ciencia. Se trata de la idea de la justicia y de la ética en la construcción del discurso jurídico. Cuando se precisaba que al derecho como ciencia se obligaba a depender solo de silogismos para tomar decisiones de consecuencia lógica, sin reparar si se actuaba con la idea de justicia, pues solo había legalidad de por medio. A su vez, los jueces en ocasiones no les importa si actúan mal o bien frente a sus decisiones, pues ellos solamente cumplen con su trabajo y se despojan de si sus decisiones tienen como consecuencia un daño moral colateral no contemplado en la legislación aplicable. Dicho lo anterior, propongo dejar atrás el concepto de derecho como ciencia por su efecto distractor en atribuirle la especificidad racional de su construcción histórica y argumentativa y buscar en las unidades epistémicas que lo componen, como la justicia, la ley, la legitimidad, el poder, la libertad, la democracia, la dignidad, la ética, la moral, el delito, la pena, entre otros, que lo proyectan como un discurso construido desde la racionalidad, sí, pero también con sentimiento humano. Abandonar los esfuerzos de dotar del estatuto al derecho, del estatuto científico al derecho, no implica dejar de hacer el derecho en la legislación o en la reflexión teórica, solo significa hacer a un lado el esfuerzo poco útil y depositarlo en búsqueda de su mismidad como reflexión teórica con los atributos que sus unidades epistémicas le aporten al construir su especificidad conceptual. La parte operativa del cambio de estatuto epistemológico para el nuevo derecho no lo construiremos nosotros los que poseemos pensamientos inadecuados o de transición. Creo que la renovación conceptualizadora vendrá de las nuevas generaciones de juristas que piensen al derecho con sus componentes de acuerdo a la racionalidad original con la que construyan el discurso jurídico de nuevo tipo y compromiso histórico. Hago una propuesta temeraria con el fin de acercar la racionalidad del derecho como metalenguaje que reflexiona sobre las normas y sobre sí mismo y cuyo resultado es a veces una teoría del derecho, otras una dogmática jurídica o bien una jurisprudencia de carácter doctrinal con reglas de metodología apropiadas tanto para el objeto de investigación como para los procedimientos rigurosos que ya han sido aplicados en otros momentos y latitudes. Se trata de un nombre que dé cuenta explicativa del derecho y de su evolución, de la norma y de sus unidades epistémicas, de sus corrientes y de sus filosofías. Propongo que se le denomine iusurología, o sea, estudio del derecho. Les agradezco su atención. Gracias. No, nada más quería complementar brevemente. Mi nombre es, que no lo dije, Jorge Romero Pérez, profesor de hace 45 años de la Universidad de Costa Rica, en Costa Rica, que es la más antigua universidad pública, fundada en 1943. He sido profesor en el doctorado de Derecho Público, cursos de Derecho Administrativo y de Derecho Constitucional. La otra nota que quería complementar
es la siguiente. El suministro de agua potable es también un servicio público por los intereses generales, el bien común y la protección al interés social a cargo del Estado como tutor de los intereses generales de la sociedad. Si la concepción del suministro de agua como un servicio público. Eso es lo que quería anotar. Muchas gracias. Gracias, maestro, por la aclaración y gracias desde luego a mi colega Isidro Saucedo por su exposición y desde luego los agradecimientos a quienes muchas veces no están al frente, como la doctora Edith Cuautla, y por supuesto a quienes nos ayudan en toda la organización, una falange enorme de becarios, meritorios, prestadores de servicios aquí en el instituto. Aquí nada más veo a 2, pero a 3, pero les agradecemos siempre su apoyo. Un aplauso para ellos y ellas, por favor. ¿Pueden levantar la mano para saber quiénes son? Sí, ya, por favor, nada más, exactamente. Pero bueno, es bueno eso también, ¿no? Muchas gracias. Miren, tenemos la gran oportunidad en esta sesión, porque no en todas las sesiones ocurren, de tener un breve espacio para preguntas y respuestas, que es muy importante para los asistentes también puedan ya sea enriquecer o hacer alguna pregunta a los ponentes. Así es que claro, les agradezco mucho a los ponentes hayan, en la medida de lo posible, haber respetado los tiempos. De veras, muchas gracias. Sé que es muy traumatizante tener 10 minutos. Es horrible. Yo en la exposición que tuve ayer me dieron 20 minutos, o sea, el doble que ustedes, porque de una conferencia magistral, y me sentía completamente ahogado en el tiempo y quería parar el tiempo y recorrer los segundos. Sé que es un poco frustrante, pero bueno, en aras de que todos podamos participar, creo que es algo bueno. Tendremos esta oportunidad a ver si les hacen alguna pregunta. De cualquier manera, sus comunicaciones, sus escritos, se hará de determinar si se suben a internet o si se habrán de publicar, ya todos lo sabremos. Y claro, el público asistente el día de hoy tendrá la oportunidad de conocer un poquito más a profundidad y con mayor precisión lo que ya han vertido aquí nuestros ponentes. Así es que abriremos, si les parece bien, unos 20-25 minutos para preguntas y respuestas, suplicándoles a los que vayan a hacer alguna pregunta o comentario, sean breves, no más de 2 minutos, a nuestros ponentes también, no más de 2 minutos, 3 quizá, por si quedaron algunos temas por ahí pendientes, para que podamos tener esta dinámica. Entonces abrimos el espacio, ahora sí, por favor, a quienes quieran participar. Yo creo que lo más común, lo más fácil será que con un micrófono puedan hacer su formación. Tenemos aquí primero nada más si nos dice su nombre rápidamente, de dónde viene y la pregunta a quién va dirigida. Gracias, muy amable. Su servidora, soy Hortensia Carmona, soy doctora en Derecho de la Universidad de Guadalajara, Jalisco. Bien, he escuchado, muchas gracias, felicidades a todos los panelistas. He escuchado desde el día de ayer, bueno, desde antier que empezamos con este ciclo, he escuchado muchas opiniones y reflexiones que realmente me parecen muy importantes y realmente muy enriquecedoras para todos en general. Todos han hablado, en este caso, o en esta dirección, de tener un derecho ecológico, un derecho de medio ambiente, en el cual, decía el maestro Francisco, tenemos que cuidar el urbanismo. Los expositores Everton y Eduardo hablan de una obligación de pagar al que contamina paga. Sí, la maestra nos habla de una educación, esta educación, felicidades, o sea, que efectivamente el medio ambiente debe ser desde el mediodía, o desde la infancia primaria, la educación al medio ambiente. El maestro José también me parece muy atinada a hablar del bionaturalismo. Sin embargo, yo solamente el día de ayer escuché precisamente al doctor César Nava hablar de el aire que respiramos. En México tenemos contemplado en el artículo 4 un medio ambiente sano, ¿sí? Y hablamos del derecho al medio ambiente sano. Solamente escuché al doctor hablar muy someramente de la contaminación o el aire que respiramos. Precisamente mi tesis, maestría y doctoral, fue en el estado de Jalisco a qué podemos hacer para precisamente el aire que respiramos, que está realmente contaminado. ¿Qué tenemos que hacer? Mi pregunta va para cualquiera de los panelistas que me quiera hacer el favor de contestar. ¿Qué hace su país, su estado, en relación precisamente a esta garantía que además está plasmada en nuestra Constitución? Muy amable, gracias. Una aclaración.
Para el análisis económico del derecho, el principio de poluidor-pagador no es una obligación, una imposición. Hay que negociar los intereses, ¿ok? Bueno, en Brasil tenemos un ejemplo que es Montebello, una hidroeléctrica que perjudicó mucho los indígenas y el medio ambiente, los árboles, etc. Lo que estamos hablando es que todo derecho tiene un costo. Y la respuesta es, ¿hasta cuánto quieres pagar para tener este derecho? ¿De la energía o del medio ambiente? Bueno, 2 años atrás estuve en China, Beijing. La polución del aire es terrible. Puedes cortar con el cuchillo, ¿no? La atmósfera. No mires el sol. No mires el sol como acá, un sol brillante. No. Allá no es más posible. Entonces lo que se está jugando es, ¿hasta qué punto quieres desarrollo? Porque allá en China usted tiene 25 grúas, se dice grúas, una grúa para construcción, 25 a la izquierda, 25 a la derecha y más 25 a la frente. Hay un desarrollo muy grande, pero el precio del desarrollo es también muy grande. Lo que se defiende por el principio de la eficiencia económico-social es que hay que tener en cuenta en la tomada de decisión los costos de salud de las personas y, bueno, todas las dificultades que el desarrollo económico causa. ¿Ok? ¿Está bien? Y tuvimos una oportunidad de oír una maestra chinesa, una doctora en la Universidad de Santa Catarina, y se preguntó, bueno, acá en Brasil nosotros tenemos IBAMA, nosotros tenemos Ministerio Público, bueno, el judiciario, las leyes del derecho ambiental, bueno, hay una serie de instancias que tienes que vencer para hacer una construcción. Incluso en el caso específico del aire, rodízio de autos en la ciudad, en São Paulo, por ejemplo, hay rodízio, ¿es rodízio la palabra? Cambio de placas en el día de la semana para usted entrar en la ciudad, ¿ok? En São Paulo, en grandes ciudades, ¿ok? Se preguntó para la doctora en China y se dice, ¿cómo se hace en China? Bueno, allá el partido toma la decisión, vamos a hacer una hidroeléctrica y acabó. ¿Ok? Bueno, en Brasil hay muchas instancias a romper para la cuestión de la dicotomía entre desarrollo y ambiente. Quiero hacer una citación, nosotros tenemos una línea de pesquisa específica en derecho ambiental. José Morato Leite es un gran nombre de derecho ambiental en la Universidad de Santa Catarina. Lo creo que es esto. Muchísimas gracias. Sí, Everton decía todo completamente de acuerdo. 2 puntos. El primero, se puede producir, pero se puede producir en un diferente modo, ¿no? Por ejemplo, están técnicas de producimiento de desarrollo económico que son compatibles con el medio ambiente. Esta es la medida que la Unión Europea tomó como regla general. Es posible producir, pero tú necesitas de optar por el modo más ecosostenible, ¿ok? Sostenible con el ambiente. En segundo lugar, por ejemplo, la Constitución italiana del 1948 non habla del medio ambiente, solo indirectamente, non habla de la protección del medio ambiente porque es un derecho moderno, ok, nel senso que hablamos a hoy. 40 años pasado era diferente la concepción del ambiente. Pero
también una constitución no habla del medio ambiente, esto no significa que no es un derecho constitucional, un derecho fundamental. En Italia lo consideramos fundamental no solo porque se habla del paisaje, ma porque es conectado con el artículo 2 de la Constitución que habla de los derechos humanos en general. Y porque, come decía, dall'ambiente, dal medio ambiente, dalla protezione dell'ecosistema deriva la protezione della salud, della vida e della qualità della vida. Eso es muy importante. Por eso, el problema non è escribir o no escribir en la Constitución un derecho. El problema es la política que mira a proteger este derecho. Gracias. Voy a hacer yo una reflexión muy rápida respecto de la pregunta. Es algo que en los últimos años he estado trabajando y tratando de proponer para que se tome en consideración. Voy a referirme muy rápido a algunos números. En nuestro país, de acuerdo con el INEGI, el 11% de las personas que habitan en ciudades, solo me refiero a las ciudades, viven sobre o cerca de un río. El 11%, el 2.3% sobre rellenos sanitarios, cuevas o minas, y el 9% sobre barrancas. Esto quiere decir que al menos más del 22% de la población que habita en ciudades está en una situación de riesgo. Y ahí podríamos hablar largo sobre el tema del riesgo. Pero si me refiero a los dos porcentajes, al primero y al tercero, sobre o cerca de un río o sobre las barrancas, como consecuencia de esto tenemos un daño muy importante al medio ambiente, sobre todo que es el tema de la contaminación. Contaminación del agua, contaminación por residuos y sobre todo el gran tema de la contaminación del aire. Hace tiempo he venido trabajando el tema del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad implica, es un derecho conocido como un derecho marco, un derecho paraguas, también le llaman, que implica la unidad de otros derechos más, obviamente otros derechos humanos. Podemos hablar del derecho a la movilidad, el derecho a la vivienda, el derecho al agua y sobre todo lo que nos importa en este tema es el derecho al medio ambiente sano. Por tanto, si eleváramos a rango constitucional o consideráramos el derecho a la ciudad como un derecho humano, tendríamos mayor fuerza para defender el derecho al medio ambiente sano, junto con todos los otros derechos que tienen que ir de la mano. Si no, nunca podríamos hablar de una ciudad sustentable. Y, por el contrario, sigue creciendo el desarrollo urbano, perjudicando en todos estos sentidos y sobre todo al más delicado que es el tema de la contaminación del aire. Ya el año pasado tuvimos episodios muy severos en nuestra ciudad, y pareciera que administrativamente se resuelve creando comisiones de la megalópolis, implementando disposiciones pasajeras para algunos meses, como si después de ese día todo ha cambiado medioambientalmente en la ciudad, ¿no? Entonces creo que tenemos que entrar de fondo al tema y buscar instrumentos constitucionales de mayor protección para que no solo en la vía del derecho humano al medio ambiente, sino de todos los otros demás pueda haber más presión y lograr pues eficacia en ese sentido, ¿no? Gracias. Gracias, Francisco, y a los demás ponentes, en efecto, ¿sí? Sí, cómo no. Muy brevemente, doctora, por favor. Bueno, como lo dije anteriormente en mi exposición, el derecho al medio ambiente sano está plasmado en nuestra Constitución Nacional y también legislativamente en el orden nacional y en cada una de las provincias que componen el Estado argentino. Insisto en la educación. Insisto en que el derecho a la educación es una de las herramientas fundamentales a través de las cuales se pueden obtener grandes logros. El derecho a la educación, a la información, a gozar de un medio ambiente sano, a gozar de una vida saludable. Y yo me animaría a bajar
en cuanto a responsabilidades, si bien es cierto, la responsabilidad indelegable del Estado, nacional, provincial, locales, municipales, es indiscutible, pero insisto que cada uno de nosotros, en el rol que tengamos como miembros de la comunidad y para tener una vida saludable y una vida sana, depende también de nosotros. Es decir, creo que cada uno de nosotros somos responsables. Un ejemplo práctico, cuando vamos por la calle y tiramos la colilla del cigarrillo, o cuando comemos un caramelo y tiramos el papel del caramelo, a veces sin darnos cuenta del daño que estamos produciendo al medio ambiente. Así que creo que es, más allá, insisto, de la responsabilidad indelegable que tiene el Estado en todos sus niveles, también sería valioso hacer nuestro aporte para lograr ese medio ambiente sano también. Gracias. Muchas gracias. Solamente para complementar lo que se ha dicho, en efecto, tomando mucho en cuenta lo que dice también nuestra invitada de Argentina, el problema es parte mucho de nosotros mismos. Cuando yo hice mi doctorado fue sobre calidad del aire y estudié en la Ciudad de México y la Ciudad de Londres, lo hice en Inglaterra, y yo le preguntaba a los británicos, como le preguntaba aquí a los mexicanos, ¿qué es lo que pasa con las principales causas? Identificamos para las dos ciudades fundamentalmente los coches, los vehículos, los carros. La gente no quiere dejar sus carros. La gente o quiere un carro o ya tiene uno. Y cuando tiene uno, quiere dos. Y entonces ese es uno de los problemas fundamentales. Parte es la educación, por supuesto, quizá mecanismos económicos como existen en la Ciudad de México para impedir que continúen circulando, pero es sumamente complicado. O sea, ¿por qué la gente no quiere dejar sus carros? Estatus social, consumismo, inseguridad, falta de transporte público, etcétera, ¿no? Cierto tipo de cuestiones. Entonces, bueno, es un tema muy largo, pero si quiere podemos seguir platicando después sobre estos temas. Hay otra persona con una pregunta, por favor, gracias. Hola, buenos días. A mí gustaría complementar también la respuesta acerca de Brasil para decir el siguiente. Para mí, el principio del poluidor-pagador no funciona, ¿sí? Porque la multa o que se hace es incorporado y nosotros pagamos la polución cuando adquirimos el producto o el servicio. Así que no sirve para mí, ¿sí? En Brasil hay dos cosas que le gustaría de compartir para su estudio. Uno, que es probable que tenga oído, es la tragedia de Mariana. La tragedia de Mariana es la mayor tragedia ambiental de Brasil. Ha ocurrido a un año o dos más o menos, donde una minería tuvo un rompimiento de los químicos, de los venenos en el río, un río llamado Río Dulce. Y en 400 kilómetros más o menos, todo el río se ha muerto hasta el mar. Y llegó al mar y se contaminó al mar y no se sabe hasta el momento cuál es el tamaño de la tragedia. Y lo que se hay hasta el momento, multas, pagos de la empresa responsable por la tragedia, pero no hay ninguém preso hasta el momento. Así que parece que vale la pena, porque se paga, está todo bien. Hay millares de personas sin sus casas, porque la vila está totalmente acabada, totalmente acabada. Murieron cerca de 100 personas en el momento del rompimiento de la barragem. Barragem creo que se llama, o que hacía la contención del veneno. Así que las personas murieron afogadas y envenenadas, y en fin. Pero esto es un punto, y hasta el momento todo ha sido resumido a pagar la tragedia, que pienso es muy fácil, ¿sí? Y sobre el aire no tengo muchas informaciones, pero en noviembre de 2016, en Brasil tenemos una ciudad que es emblemática llamada Cubatão. Esta ciudad es cerca de São Paulo, creo que unos 100 kilómetros. Los niños y las personas por una semana no podrían salir de casa por cuenta de la polución del aire.
Yo quise, por cuenta de industrias que hay en la región, que es muy, muy poluente. También no se ve la ciudad cuando se baja de São Paulo para el litoral, está Cubatão. Y no se ve la ciudad, tanta es la polución del aire. Ninguna persona fue presa por esta imposibilidad de salir de las casas, porque las personas se sentían mal al pasear o estudiar, así que tenían que ficar en sus casas. El gas es tóxico, sí. Hay muchos y muchos casos de cáncer en la ciudad por cuenta de esto. Esto es probado. Y no hay ninguna persona que hay presa. Hoy, no, también se resume al pagamento y está listo y pronto. ¿Sí? Entonces, son dos situaciones en Brasil. Es la tragedia de Mariana, de la minería, y el aire es la ciudad de Cubatão. ¿Sí? Gracias. Muy bien, gracias. Sí, cómo no, adelante. Me parece muy interesante lo que la estimable colega ha señalado. Precisamente una de las críticas que se hace al famoso principio de que el que contamina paga. Bueno, paga y se lava las manos. Pero hay quienes contaminan y no pagan por la corrupción política, compran políticos, gente del gobierno, entonces contaminan y no pagan. De tal manera que ese principio de contaminar y pagar está también sujeto a la crítica. Cuando se empezó a hablar de ese principio hace tal vez 50 años, era una novedad, porque no existía, y contaminaban y nadie hablaba de pagar. Pero ahora ocurre eso. Contaminan, pagan, matan a las personas, desaparecen ciudades o parcialmente y pueblos, y se lavaron las manos con el pago que hicieron. Y tampoco los pagos son excesivos porque los políticos mafiosos son los que establecen en la ley cuáles son las sanciones. Entonces, aquí tampoco hay que hacerse el tonto y cerrar los ojos. América Latina está plagada de políticos mafiosos que están en el poder. Aquí mismo escuché una serie de mesas redondas anteriores a las que he asistido, de que los exponentes hablaban sin mucho problema de que en México hay corrupción política, hay desencanto con los partidos, y eso ocurre en toda América Latina, lamentablemente. Entonces yo creo que el poder de la sociedad civil es sumamente importante. También un ingrediente en ese sentido es la educación. Es decir, un pueblo ignorante, un pueblo tonto, un pueblo desinformado, no sabe ni cómo pelear ni qué pelear. De tal manera que si además de los políticos mafiosos le agregamos los medios de manipulación y desinformación colectivos, que son empresas privadas, muchas de ellas transnacionales, que malinforman todos los días en la televisión, en la prensa, en la radio, desinforman y dicen lo que quieren sin posibilidad de poder responder. Ahí también hay un poder político, económico, social de esos medios de manipulación y desinformación. Y la sociedad, ese que llaman pueblo, está totalmente indefenso. Me parece que aquí voy a poner un solo ejemplo y termino, que en Mexicali, hace poco tiempo, el gobernador con el contubernio del Congreso aprobó una ley de privatización del agua. Y el pueblo se tiró a la calle, yo vi, está en YouTube, esos videos, yo los pude ver, y en los periódicos de Mexicali y Tijuana. La protesta fue tan grande, incluso con empresarios. El sector privado también atacó la mafia política. Y entonces el gobernador tuvo, que también lo vi por video en internet, en las redes sociales, cómo dijo, vamos a derogar la ley. Sí, me parece que es importante este tipo de revueltas sociales, porque es la única manera de que el pueblo pueda enfrentarse a la mafia económica, a la mafia política, incluso a la mafia religiosa, que por años se ha estado explotando
para decir nada más América Latina. Gracias. Disculpe, no, non è esattamente esso, disculpe. L'esempio è muy significativo, però non è esso chi contamina paga, d'accordo? Ok, claro, se yo hago un danno al medio ambiente, necesito resarcir. Eso es un principio general y claramente lo Estado hace funcionare perfettamente col controllo e chiaramente dove sta la corruzione, la mafia, non è simple. Però il principio contamina paga è completamente differente, come dire, opera in un sistema, come dire, corretto, sano. Per esempio, l'esempio calzante è che io per venire qui in Messico tomo l'avion. L'avion contamina. Claramente la compagnia paga por el contamine del guadagna sopra con il bigliete e poi paga perché stanno, come se sapes, i certificados por l'inquinamento. Non todos i paesi la utilizzano, però in Europa tenemos el mercado de los certificados ambientales per il trasporto aereo, ma también per il trasporto con il coche e via dicendo. Il principio chi contamina paga è un principio che io difendo in un sistema sano perché consente la produzione, la normal economia. Non è l'esempio del disastro economico, del disastro medioambientale, è l'esempio della normal vita quotidiana. Io col carro tomo il carro e inquino, ma también con il caballo contamino, ok? Per assurdo. Por lo tanto, tu más contamini, más paghi, però è una esigenza per la vita normale del trasporto. Questo è soltanto un esempio. Muy importante la cultura. Io non ne potevo hablar nella mia ponencia, però ne hablo nel mio scritto. Tra los instrumentos económicos en Europa tenemos, por ejemplo, la Ecolabel. Es un certificado que la Unión Europea hace a las aziendas que producen con respeto del medio ambiente. Por lo tanto, el consumador, las personas que pagan, que acquistan un televisor piuttosto che un computer, sabe que se está la Ecolabel. La Dell, que producía este computer, respetó todo el proceso en el respecto del medio ambiente. Y esto es un ciclo muy virtuoso, porque el productor es muy atento a respetar el medio ambiente, porque sabe que eso es un valor adjunto por el consumidor que toma cualquier producto. Gracias. Tiempo, pero adelante, por favor. Bien, gracias. Me gustaría saber si de pronto es viable alguna interpretación con relación entonces a medio ambiente y territorio de empoderamiento de las comunidades. En nuestro país tenemos derechos colectivos, acciones colectivas de cumplimiento, pero la falta de conocimiento precisamente y de participación de las comunidades hace que nunca se cumpla, entonces las multinacionales siempre arrasan. De Colombia. De Colombia. No sé si alguien quiera opinar sobre el tema. ¿Va dirigida a alguien la pregunta o fue un comentario? No, es un comentario. Bueno, muy bien. Yo creo que más que nada comentario, pero sí, creo que eso sucede en muchos países. Aquí en México creo que también eso sucede, en parte por lo que ya se ha dicho en la plática. Nosotros tuvimos hablando concretamente de comunidades, tuvimos una reforma muy importante en el 2001 sobre grupos y comunidades indígenas, una reforma mal lograda que supuestamente trató de recoger algunas de las demandas de un grupo guerrillero y de parte de la sociedad nacional e internacional, y no se ha logrado. Entonces sí, las empresas transnacionales están haciendo una gran cuestión. Tenemos sí posibilidad de acciones colectivas, tenemos figuras jurídicas como por ejemplo la denuncia popular, que pueden ayudarnos en ciertos momentos a que se respeten, pero el problema es también la corrupción. Yo creo que aquí, hago la precisión, en esto sí le ganamos a todos los países de América Latina y el Caribe. Tenemos la medalla de oro y no acepto contradicción alguna. México es el país más corrupto. Aquí reconceptualizamos el término ya, entonces bueno.
2 minutos para algún otro comentario. Bueno, Sí. en realidad yo soy de Argentina también junto con la profesora Salazar y volviendo a tocar un poquito el tema de lo que hablaba él, de que el que contamina paga. En Argentina hemos tenido grandes problemas y le diría que lamento tener que decirlo, pero le voy a discutir al principio de qué país es más corrupto, si México o la Argentina. Estamos muy ahí. Y aquel que conoce Argentina conoce un poco lo que es el estadio Boca Juniors y el Riachuelo. La encargada que tenía que limpiar el Riachuelo fue condenada. Estuvo detenida y presa. Así es. Y otra cosita, en la Argentina el que contamina no paga, o paga, pero no va preso. Y los funcionarios encargados de controlar tampoco van presos. La última funcionaria procesada, que es Romina Piccolotti, que fue secretaria de Medio Ambiente del gobierno de Kirchner, del primer gobierno de Kirchner, ahora vive en Estados Unidos y está procesada y próximamente a ser elevado a juicio oral su causa por enriquecimiento ilícito. O sea que el dinero que ella tenía de su secretaría para controlar lo utilizó en viajes de familiares, cositas así, peluquería, cosas que no justificaban los gastos. Y un caso muy puntual que se dio hace muy poco tiempo es la empresa, creo que es canadiense, la Barrick Gold, tiene una minera en una provincia argentina que se llama San Juan. En esa provincia, ustedes saben que para explotar el mineroducto hay que trasladarlo por viaductos y se utiliza mucho el agua. Envenenaron el cauce de los ríos. Envenenaron el cauce del río. Y eso no se sabía hasta que ciertos periodistas de investigación lograron dar con el punto. ¿Qué pasó? La minera en poco tiempo se va de la Argentina, seguramente pagará eventualmente el daño y dejará a las personas con las que trabajaba en la calle. Entonces esto se convierte en un círculo vicioso. Corrupción, intereses, falta de educación, funcionarios que quieren, bueno, yo quiero lo mío, yo te doy lo tuyo, sobornos. Por eso le digo, creo que Argentina puede competir tranquilamente con México. Y me duele decirlo, ojo, me duele decirlo. Y lo que dijo la profesora Salazar, creo que es el quid de la cuestión. Es fundamental lo que dijo ella. Sin educación, y que también como lo dijo el presidente de Uruguay, sin educación un país no puede llegar a ningún lado. A ningún lado. Eso teníamos que decirlo también en una ponencia que hicimos con algunos alumnos que vinimos acá. Ayer en la Comisión de Corrupción y Vicios Institucionales no tuvimos tiempo, pero básicamente todo se reduce a eso, a educación. Si no tenemos funcionarios que nos den el ejemplo, yo a mi hijo no puedo decirle, hijo, no hagas tal cosa si yo tiro un papel en la calle y si pago un soborno a un municipal para que no me haga una multa de tránsito. Creo que es fundamental lo que dijo mi colega, sumado al ejemplo que deben dar los funcionarios públicos y una voluntad política de castigar y perseguir al que hace daño. Porque no hace daño hoy, hace daño a las generaciones futuras, como lo dijo ella. Bueno, muchas gracias, muy amable. Muy bien. Bueno, muchas gracias. En efecto, sin educación no hay nación. Sí, claro, por favor, sí, adelante. No, Sí, claro. estamos ya con segundos, pero adelante, por favor, sí. Hola, bueno, soy Eva Valencia, yo soy estudiante ahorita de la Facultad de Derecho y realmente el desarrollo sustentable desde que lo empiezo a conocer me ha enamorado muchísimo y ahorita verlos a todos ustedes de diferentes países que están realizando acciones en diferentes temas también me emociona mucho. Y bueno, mi pregunta es, yo he visto que el desarrollo sustentable, bueno, he leído autores que dicen que están estos tres pilares, economía, social y medio ambiente. Sin embargo, he visto que otros dicen que esto se balancea y en otros dicen que hay jerarquías. Entonces, mi pregunta es si la costumbre internacional en general realmente es jerarquizar o el ambiente o lo social o lo económico, o realmente se podría decir que el desarrollo sustentable busca balancear estos intereses para lograr que haya un desarrollo integral de ellos. ¿La pregunta va dirigida a alguien en especial o...? No, en general. En general, bueno, nos tomaremos entonces un minuto por si alguien quiere decir algo.
Yo, rápido, así de bote pronto, si entiendo bien la pregunta a nivel internacional, es que el desarrollo sustentable es hasta el momento a nivel internacional un principio, es decir, es soft law, simplemente no son normas vinculantes. Ya algunos casos han traído y empezado a hablar sobre el tema del desarrollo sustentable, pero desde el punto de vista jurídico es muy difícil. Quizá uno de los más importantes es el caso Gapsico-Bonagimaros, que fue un caso que se llevó ante la Corte Internacional de Justicia por una controversia entre Eslovaquia y Hungría, esos estados en Europa del centro, en Europa. Y sí, en efecto, hubo por ahí un juez que invocó el principio de desarrollo sustentable, tratando de argumentar más peso de tipo ambiental que económico. El problema con el uso de la palabra sustentabilidad es el abuso que se hace de gobiernos, organizaciones internacionales, porque todo es sustentable, tenemos celulares sustentables, agua sustentable, esta pluma es sustentable, mi voz es sustentable. No puede ser así, es un uso prostituido y tergiversado del concepto. Entonces, creo que a nivel internacional falta mucho, todavía no es una norma jus cogens desde mi punto de vista, no hay tal costumbre internacional para hacer de la sustentabilidad una regla de derecho internacional ambiental. Todavía no, apenas vamos. Sí, claro. No está jerarquía, está el fin. El fin es una vida mejor, es un futuro, porque si vamos adelante así, no será un futuro por la humanidad. Es claro, esto, todos los estudios sobre el medio ambiente lo dicen, ¿no? Yo pienso que el Acuerdo de París es claramente qualcosa di ipotetico por el momento, pero tiene juntos todo eso que tú dices a nivel internacional, el desarrollo, el medio ambiente, el derecho social, por lo tanto yo pienso que necesitamos de un esfuerzo mayor da parte de los estados que más inquinan, United States e China. Esto son el punto problema. Por eso yo soy muy pesimista, porque la nueva conducción de los Estados Unidos me preocupa muchísimo. Hablamos claramente, porque podemos escribir en la Constitución el medio ambiente es un derecho fundamental, lo decía antes, pero si no está una política sensible al medio ambiente, al futuro del país y del mundo, no tenemos esperanza. Esto es el esfuerzo que todos los ciudadanos deben hacer con la cultura, con la educación per el respeto del ambiente, que se traduce también en una scelta politica, nell'elegir un gobierno que está attento, que mira atención al medio ambiente y por lo tanto al futuro. Gracias. Si posible. Tres consideraciones. A uno, que en Brasil tenemos un órgano, no un poder político, pero con mucha fuerza, que es Ministerio Público, para la defensa del medio ambiente también. Incluso con la acción civil pública, que es una acción colectiva, ¿ok? En Brasil. Una otra cosa, en el año pasado, a la ciudad de São Paulo, con 12 millones de personas, estuvo con un problema del agua muy serio, una escasez de agua muy seria en una ciudad con 12 millones de personas. Lo que pasa es que la causa de esto, algunos defienden, es que con el desmatamiento de la Amazonia o del Pará, estado de Pará, los ríos volantes de agua que se evapora no llegan a São Paulo. Entonces, las reservas quedaron abajo de cero en el, ¿cómo se dice? Piso muerto, en el, solamente menos de 5% de las reservas de agua en São Paulo. La capacidad de abastecimiento. Las personas estaban sin agua, ¿ok? Entonces son algunas... Sí. Una cosa que pienso en términos internacionales es que el egoísmo individual no justifica la apropiación de la propiedad social. La riqueza es social, apropiada individualmente, ¿ok?
Entonces, cosas como la agua, las cosas necesarias para la vida. El proteccionismo que se muestra ahora en United States y bueno, en el mundo, la asunción de la derecha más radical, bueno, se demuestra un camino peligroso para el uso de los bienes sociales como los ambientales. Entonces, por otro lado, hay un punto en que nosotros tendremos que volver a pensar comunalmente, porque es lo precio de la vida de todos. El aire que nosotros respiramos acá es el mismo de Brasil y de United States y de la África, ¿ok? Entonces, las plagas se han difundido. Ayer estuvimos también en el Museo Antropológico y hay una exposición de fotos en la calle, en el muro en Paseo de la Reforma, que demuestra las situaciones muy difíciles en el mundo, incluso la ciudad de São Paulo, con la cuestión de la agua, para que usted saiba, ¿ok? Gracias. Lo que pasa es que no solamente compartimos la disputa por la corrupción, y lo que sí conviene resaltar es lo que hemos estado compartiendo aquí, que es la inquietud y el riesgo de un ambiente que nos corresponde a todos atender. Precisamente una de las propuestas por las cuales he insistido en hacer una nueva Constitución para México es flexibilizarla de tal manera que podamos compartir ese espacio común y organizadamente establecer las medidas constitucionales iberoamericanas, regionales, como gusten llamarle, pero se trata de que atendamos y pongamos no solamente las garantías, sino también las vinculaciones que le llaman aquí en lo jurídico, compromisos, y evitemos hasta el máximo, hasta donde sea posible, porque no es de manera fatal, los riesgos generales. Sí, pero sí atendamos y instamos los jóvenes, sobre todo en las escuelas, en las universidades, en los demás lugares donde se puede desde ahora establecer los mecanismos de una vida sana, una persona humana, sensible y hasta cierto punto global. Sería genial que pudiéramos seguir platicando, pero ahora sí que se nos acaba el tiempo y hay otras sesiones que se van a poner. Sí, perdón. Sí. Para encerrar de forma positiva, que pasó conmigo con nuestro niño que tenía unos 4 años. Él había comido un yogurt y dejado el plástico sobre la mesa. Y lo dije, mira, comiste tu yogurt, ahora juega, tira en la basura. Y que me dijo, mamá, esto no es basura, esto es arte. Así hago arte en mi escuela, no es basura. Así que tenemos esperanza, ¿sí? Gracias. Claro que sí, así es. Pues muchas gracias.